Las plaquetas son células diminutas que desempeñan un papel esencial en la salud y la homeostasis del cuerpo humano. Las plaquetas fluyen de manera inactiva y cuando se presenta una lesión en un vaso sanguíneo, estas se activan de manera rápida y coordinada para desencadenar una serie de eventos que conocemos como la cascada de coagulación y promueven la reparación del tejido dañado. Y entonces, ¿qué son las plaquetas? Bueno, para poder entender debemos de saber el origen de las plaquetas, que este inicia desde una célula conocida como mieloide, que se diferencian en células progenitoras que posteriormente nos darán origen a las células llamadas megacardioblastos. Posteriormente, los megacardioblastos se transforman en megacariocitos, donde estas células se dividen en fragmentos contenidos en una porción de membrana plasmática, que finalmente nos darán como resultado a lo que conocemos como una plaqueta. Como ya mencionamos, la formación de las plaquetas se puede dividir en dos procesos. El primero se denomina megacardiocitopoiesis y el segundo trombopoiesis. Todo este proceso se realiza en la médula ósea y está regulado por la hormona trombopoietina. Durante el proceso de diferenciación de los megacardioblastos en megacariocitos, ocurre la formación de numerosos gránulos citoplasmáticos en el aparato de Golgi, que contienen sustancias como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de von Willebrand y el factor cuarto de la coagulación sanguínea. La trombopoiesis se puede dividir en etapas, iniciando desde una célula conocida como megacardioblasto, donde después tendremos un promegacariocito, después un megacariocito, que se distingue en dos tipos de megacariocito, granular y maduro, que finalmente nos dará a una plaqueta. La morfología plaquetaria se caracteriza por ser pequeñas células anucleadas con un diámetro de 1 a 4 micrómetros y su citoplasma lleno de gránulos. Hay gránulos alfa, que son los más abundantes, que almacenan factores de crecimiento plaquetario, factores de coagulación y fibrinógeno. Los gránulos delta, que contienen serotonina y calcio, y los gránulos de proteínas, que desempeñan un papel en la coagulación y la respuesta inmunitaria. Ahora, la activación plaquetaria forma el tapón plaquetario en respuesta a una lesión vascular. Se compone de tres etapas: la de adhesión, donde las plaquetas son atraídas a la lesión por la exposición de colágeno en el endotelio dañado y se adhieren a la superficie; la etapa de activación, donde experimentan un cambio morfológico y liberan el contenido de sus gránulos; y la etapa de agregación, donde las plaquetas activadas se adhieren entre sí por la unión de fibrinógeno al receptor GPI. La vida plaquetaria media es de 7 días. Se dieron formamos 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre. De acuerdo a la fórmula plaquetaria, los valores normales de las plaquetas son de 150.000 a 500.000 milímetros cúbicos, con un plaquetocrito de 0.10 a 0.50%, un volumen plaquetario de 8 a 12 centilitros y un índice de distribución plaquetaria de 10 a 18%. Hablemos de hemostasis y coagulación. La hemostasis es el proceso por el cual se detiene el sangrado después de una lesión vascular e implica una vasoconstricción, una formación de tapón plaquetario y la formación posterior de un coágulo de fibrina. La coagulación se refiere a la formación del coágulo de fibrina durante el final de la hemostasia e implica una serie de reacciones bioquímicas en cascada que formarán la fibrina, una proteína, la cual va a reforzar el tapón plaquetario y formar un coágulo más sólido. Este va a ser importante para detener el sangrado de manera eficaz y prevenir la pérdida excesiva de sangre. La cascada de coagulación es un proceso biológico esencial que el cuerpo humano utiliza para detener el sangrado en caso de lesiones o heridas y consta de una serie de pasos interconectados que involucran diversas proteínas y factores de coagulación. En el torrente sanguíneo, la cascada de coagulación se activa en respuesta a una lesión en los vasos sanguíneos y lleva como objetivo formar un coágulo sanguíneo para detener la pérdida. A grandes rasgos, la cascada de coagulación se divide en dos principales: es la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca se inicia por una lesión externa que libera una proteína llamada factor tisular, mientras que la vía intrínseca se inicia por daño interno en los vasos sanguíneos. Un aumento anormal en el recuento de plaquetas en sangre. De esta existen dos tipos: la trombocitosis primaria, la cual es esencial, y aquí el aumento en el recuento de plaquetas es causado por una afección subyacente en la médula ósea, o la trombosis secundaria, la cual es una forma que se debe a una afección médica subyacente como alguna infección o inflamación, cirugía, anemia, traumatismo. La trombocitopenia se refiere a una disminución anormal en el recuento de plaquetas en sangre, generalmente por debajo de 30.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre, y puede ser causada por alguna aplasia medular, algún trastorno autoinmunitario en el que el sistema inmunológico da las mismas plaquetas, o alguna infección viral como el virus del VIH. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son células sanguíneas pequeñas, discoidales y fragmentadas que desempeñan un papel fundamental en la hemostasia y la reparación vascular, lo que es crucial para mantener la salud y prevenir hemorragias excesivas. Esto se refiere a que cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo se adhieren al sitio de la herida y liberan sustancias propias de sus gránulos que activan una serie de reacciones que culminan en la formación de un coágulo sanguíneo.
En la sangre podemos encontrar más de 50 sustancias importantes que nos afectan en la línea de coagulación sanguínea, al igual que las que estimulan la coagulación como los proagulantes y otras que inhiben la coagulación que se llaman anticoagulantes. Las plaquetas son pequeñas células circulares en la coagulación sanguínea, se originan en la médula ósea y se activan en respuesta a lesiones vasculares, desencadenando una cascada de coagulación para detener el sangrado. Cuando los niveles de plaquetas disminuyen por debajo de 150.000 milímetros cúbicos o superan por encima de 500.000 milímetros cúbicos, se generan trastornos como la trombocitosis en el aumento y la trombocitopenia en la disminución y pueden tener diversas causas y efectos en la coagulación sanguínea.